Hola, hola, vamos a continuar con la lectura del libro de Amadeo Hollados y nos quedamos en la página 203. Entonces, en la anterior lección nos vimos todo el hábito, el cronograma de hábitos que tenía Hollados y claro, bueno, hoy habremos reflexionado sobre prácticamente digo, ¿no? O sea, habremos aplicado alguna de sus ideas y ya estaremos avanzando con al menos uno de estas siete hábitos, ¿no? 1. Levántate a las 5 a.m. 2. Desayuna, preentreno o preentreno y ve al gimnasio. Luego, si no vas al gimnasio, te revientas 100 burpees. Después del ejercicio, lee a los estoicos algo de desarrollo personal para aprender a vivir, como autores como Napoleon Hill y Jim Rohn. Jim Rohn es bueno. Hay muchos autores estoicos también, pero te recomienda libros de desarrollo personal, ¿no? Que te ayuden bueno, que aprendas a vivir básicamente. Y menciona mucho esto, ¿no? Que lo más difícil del hombre en la vida es aprender a vivir. Bien. La 4 nos dice que trabajemos trabajo normal, convencional. Y el quinto es que hagamos una segunda ronda de ejercicios, ¿no? Y nos invita a revisar los grados emocionales, la frecuencia de grados emocionales. Creo que esto está en John Hawkins. John Hawkins hace esta investigación sobre las emociones y las frecuencias. Muy interesante la investigación. Solamente vamos a hablar en esto más adelante en otra sección del canal, pero es muy interesante esto. En la 6 nos dice que si no estás trabajando, dedica tu tiempo a ayudar a otras personas, ¿no? La mejor manera de ayudar a otras personas es compartiendo nuestro conocimiento, nuestra historia, nuestra rutina a través de las redes sociales. Y 7, cero vicios. Nada de alcohol, drogas, tabaco, fiestas, porno, apuestas. Bien, y el recordatorio es que el placer es el enemigo. Debemos ser incómodos porque así nos vamos fortaleciendo y poco a poco vamos avanzando, superando este tipo de placeres en general. Bien, esa es la rutina que ya debemos aplicar, al menos, bueno, lo que considero esencial es esto de acá. También esto de acá, levantarse pronto. Y aunque a veces estamos desmotivados o decaídos, etcétera, hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? Yo vivo en una región donde el frío es tremendo. Si viviera en una ciudad más cálida, tal vez no dormiría, ¿no? Pero vivo en un ambiente bastante frío, pero igual trato de levantarme siempre temprano. El gimnasio ya lo dejé hace un mes y tantos, no, ya va a ser 2 meses, entonces será reventarme en la casa, hacer burpees, después desarrollo personal. Bien, estamos leyendo el libro de Hollados, o sea que nos enseña a vivir, ¿no? Pero seguramente más adelante vamos a leer libros como Napoleon Hill o Jim Rohn, que es muy bueno. Me han hablado muchos libros de él, hay muchos libros de él, sobre los libros de él, que son muy muy buenos. El trabajo sí estamos haciendo, y en la segunda ronda de ejercicios evidentemente hay que coger impulso otra vez, volviendo a entrenar y ayudar a otros. Esto lo hago pero no lo voy a compartir acá. Y claramente los vicios, ¿no? Bien, entonces apliquemos esto y vayamos avanzando. Vamos a continuar ahora con la lectura y dice lo siguiente: la libertad no es económica, es la 7ª vez que lo repite ya en todo el libro. Es espiritual, pero no puedes ser libre espiritualmente si tu mente no lo es. Y no puedes liberar tu mente si vives atrapado en el futuro, en el pasado o en la percepción del dinero. Ok. El dinero no se persigue, se atrae, como todo en esta vida. Una frase película. El dinero no se persigue, se atrae, como todo en la vida. Acá nos muestra una foto de un yate con su esposa
y es un yate bastante grande. Hice disfrutando con mi mujer en las Malvinas, en las Bahamas, navegando en un yate, es nuestro pasatiempo, uno de los pasatiempos favoritos. Ese viaje fue especial para mí porque fue el 8 de enero del 2024. Tuve mi primer encuentro con Dios. Ok, interesante. Sería interesante que explique un poco, ¿no? Tal vez en sus redes sociales o en el contenido que hace, lo explica mejor. Luego dice, si tu mente vive centrada en el futuro, en algo que no tienes ahora, no puedes estar presente. Ok, claro. Tu mente no puede estar presente. Si no estás en el presente, nunca podrás ser libre. Entonces el presente es lo único que existe. El presente es lo único que importa. Sí, vemos como Amadeo Villados habla del estado de flow, ¿no? Y el estado de flow es estar en el presente, tan inmiscuido en el presente que te haces uno con él. Y ese estado es el que menciona ya más adelante, que es el estado natural del hombre, es el estado natural del niño. Esta es una reflexión que también hace tiempo hice, ¿no? Nosotros cuando vamos creciendo perdemos el asombro, ya no nos asombran cosas como cuando éramos niños, sino que estamos acostumbrados y nuestra memoria parece que no perdemos la capacidad de asombro, ¿no? Y esa capacidad de asombro hace que no vivamos el presente como es. Entonces el presente siempre es novedoso, siempre hay algo nuevo, por más que hayas visto una calle 10.000 veces, siempre va a haber algo nuevo, sea el color de las ventanas, sea una pequeña basura que está ahí, sea las distintas personas que pasan, todo es nuevo en la mente, el que se asombra por todo. Esta capacidad de asombro se ha ido perdiendo con el tiempo y con esta virtualidad, ¿no? Donde el scroll y el feed se han vuelto como adictivos, ¿no? Entonces vemos tantas cosas que perdemos el asombro de muchas otras. Pero claro, recuperar este asombro también sería recuperar esta curiosidad virtual, ¿no? Donde en vez de scrollear cosas, las entenderíamos cosas, veríamos cosas nuevas, nos asombraríamos de algo nuevo. Y claramente es algo que se tiene que investigar. Siempre digo esto, ¿no? Tienen que investigar y claramente tratamos de hacerlo, pero no siempre tenemos esta disponibilidad a ello, ¿no? Pero es algo interesante, como el asombro se convierte en... Bueno, sí escribí un libro hace tiempo, creo que se llama Filosofía Contextual, donde el asombro, bueno, para no desvirtuar lo que estamos haciendo, ¿no? Es básicamente conectarte tanto con lo exterior que te haces uno, pero te haces uno no en tu mente ni con lo externo, te haces uno con algo mucho más abstracto, que sería, en este caso lo denomino la mente de Dios, pero sería como la totalidad. Ver objetivamente todo, y cuando ves objetivamente todo, estás siempre en el presente, y estando en el presente hay una introvisión. Esta introvisión hace que te mantengas en tu centro siempre. Pero es una filosofía muy interesante, seguramente lo vas a desarrollar por otros medios. Pero es algo así, ¿no? O sea, el presente es muy importante. También estudios que se hacen sobre él pueden encontrarlo en Eckhart Tolle. Creo que hablamos en el canal también de él. Es el maestro del presente. Él habla mucho de esto, del mindfulness, ¿no? Estar en el presente siempre. Entonces se dedica a las meditaciones. Entonces revísenlo. Y hay un filósofo del siglo de la escolástica, que hablamos de 1547, de 40-60, que es el maestro de Eckhart. Y básicamente menciona casi lo mismo, menciona algo parecido. Y bueno, físicamente se pueden parecer, pero no se sabe más exactamente cómo era el maestro de Eckhart, solo una pintura de él, pero podemos ver que la filosofía es similar. Y lo interesante es que ambos se denominan Eckhart, ¿no? Es curioso esto. Entonces seguramente los interesados investigarán, pero volviendo, aterrizando otra vez en el libro, para no
irnos más allá, que es muy interesante, pero vamos a acabar con el libro concentrándonos en lo siguiente. El carácter es la manera de ser, de pensar y actuar de todo ser humano. El carácter. Recordemos que para Aristóteles el carácter proviene del pensamiento. Piensas, luego sientes, luego actúas, y luego ese actuar se convierte en un hábito, y ese hábito se convierte en tu destino, ¿no? Bien, dice luego, así pues tu carácter es lo que estructura tu mente. Ok, es la reversa Aristóteles, iba a decir. Pero claro, vimos siempre Jaws que Jaws ve lo externo como factor de cambio, y muchos filósofos ven lo interno como factor de cambio. Entonces ambos tienen esa perspectiva, ¿no? Pero adentrándonos más en el cuarto capítulo, en la cuarta sección, vimos cómo Jaws tenía esta mentalidad diferente, donde lo que realmente ocurría en el exterior ocurría primero en lo interno, ocurría en nuestros hábitos, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, etcétera, en nuestra energía. Por eso hablaba de esta frecuencia de emociones de John Hawkins. Entonces está alineado siempre lo que dice, ¿no? Que lo interno y lo externo están conectados. Por eso dice que tu carácter, que básicamente es la manera en cómo reaccionas, cómo actúas frente a la vida, es la estructura de tu mente, lo interno, y lo interno es la estructura de tu carácter. Por eso siempre digo, eres lo que piensas. Bien, lo que piensas determina las acciones que tomas. Tus acciones se convierten en tu comportamiento, y tu comportamiento repetido crea hábitos, y tus hábitos estructuran tu carácter. Al final tu carácter crea una mente libre, y eso es lo que define tu destino. Bien, lo teníamos claro, ¿no? Esto no es nada nuevo, ya lo decía Aristóteles hace más de 2000 años, sin embargo luego escuchas a los papanata decir que no hace falta levantarse a las 5 a.m., que no hace falta ir al gimnasio. Qué vergüenza para la raza humana y para el creador, estas personas que no dominan lo más importante, el arte de vivir, el autodominio. El autodominio en la religión cristiana, por ejemplo, es el dominio propio. Señor, bríndame dominio propio, y en varias partes de la Biblia también se denomina como dominio propio. Entonces hay varias religiones, hay varios cultos. Por ejemplo, los yogis o los yogis decían este concepto de la presencia, la divina presencia, dominar básicamente todas tus acciones. Entonces este autodominio es algo que ya se ha hablado durante mucho tiempo, incluso en las empresas, conferencistas, que antes no había el YouTube, por ejemplo, no había esta virtualidad. Habían nombres reconocidos como Jim Ross, por ejemplo, pero había mucho más que se dedicaban a dar discursos o conferencias a grandes corporaciones, y ellos siempre decían esto, ¿no? El autodominio propio, el dominio propio, el control mental, el ser consciente de tus acciones, dominarte, conocer tus deseos, tus impulsos, hacía que desarrollaras un carácter de éxito, básicamente. Entonces a lo largo de la historia, este autodominio propio siempre se ha resaltado, se ha llevado a la culmen, se ha puesto arriba, siempre estaba arriba como un factor importante para el éxito. Esto cambió mucho con la llegada de las ideologías woke, por ejemplo. Bueno, no específicamente woke, pero este discurso de la vida es una sola y hay que disfrutar y hay que dejarse llevar por la vida, ¿no? Entonces por eso había mucha controversia con los hippies, ¿no? Porque tenían esta propaganda de dejarse llevar, y esto se convierte en un tipo de libertinaje interno, que no tienes dominio propio de tus acciones y estás influido por lo externo, ¿no? Por la música que te invita a drogarte, a salir de fiesta, etcétera, 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 por malas amistades, por videos o influencer. Entonces hay estos dos discursos que es bastante interesante de analizar históricamente. Bien, volviendo al libro, dice lo siguiente: el sistema nos ha inculcado hábitos orientados al placer.
esto es básicamente lo que estaba diciendo, ¿no? Toda la sociedad, todo el sistema nos ha inculcado hábitos orientados al placer. Nos enseña que amar el dinero, nos enseña a amar el dinero como si fuera la meta y no una herramienta. Ese camino solo lleva a un lugar vacío, oscuridad, depresión y suicidio. Y se puede ver esto en Japón, por ejemplo. En Japón las tasas de suicidio han crecido exponencialmente y es por esto, ¿no? Porque se ha tenido un exceso en la productividad, que cuando se rompe este ser humano vinculado a la productividad por A o por B situaciones, termina perdiendo su identidad, y al perder su identidad termina condenado a un tipo de vacío existencial que como resultado termina siendo la autoeliminación. Bien, este es un tema muy delicado que no solo ocurre en estas potencias mundiales, sino ocurre en varios países también por diversas situaciones, ¿no? Luego dice, se puede ser espiritual y millonario al mismo tiempo. Es la Matrix la que te ha vendido que tienes que escoger uno u otro. La clave reside en amar a las personas y usar el dinero, no en el amor. La clave reside en amar a las personas y usar el dinero, no en amar el dinero y usar a las personas. Esta frase es tremenda. Esta frase es muy tremenda. Bien, lo hice. Cuando amas el dinero lo pones por encima de Dios, que lo es todo. Es la conciencia, el amor, la abundancia, la paz. Dios trabaja a través de las personas. Esto también es muy interesante. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará a otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Nueva versión latinoamericana podría decir esto, pero Reina Valera puede ser. La verdadera felicidad nunca estuvo en el dinero o en el placer. La verdadera felicidad está en el dominarte a ti mismo, en vivir en el presente y en construir unos hábitos y un carácter que estén alineados con tu propósito, porque ahí es donde se encuentra la paz interior. Olvídate de lo mundano, porque en lo espiritual es donde todo empieza. Ok, esto es resaltante. Cuando el dolor supera el miedo. Bien, yo creo que hasta acá tenemos mucho que reflexionar. Recordemos que esto no es un libro de filosofía, de abstraer cosas y entenderlas, es más bien de aplicarlas. No es aplicativo este libro, igual que la filosofía también hay ciertos libros que son aplicativos. Pero bien, nos vamos a quedar acá. Reflexionemos en todo lo que hemos leído en estas pocas páginas y nada, nos vemos el día de mañana. Sé que puede haber libros donde todo el audiolibro puede estar recorrido, puede estar bien y lo escuchas completo, pero tengo esta mente de, no solo yo, ¿no? Esta mente de aplicar las cosas y hacerlas bien, ¿no? Incluso no los principios de él, creo, como haces algo, como haces todo, entonces hay que hacerlo bien esto, ¿ya? Nos vemos el día de mañana, los que están en el libro, y nada, cuídense, chau chau.